Buenos días a todos. Vamos a esperar unos minutos. Estamos con poca asistencia. Debe ser el frío. Así que vamos a esperar un momentito. Bueno, les he cortado su micrófono solamente porque varios entran con su micrófono encendido. A veces hay bulla, entonces para que no nos interrumpa. Y si desean hacer una pregunta, algún comentario sobre el tema, como saben, siempre pueden hacerlo a través del chat. Al final lo podemos leer. Hoy día vamos a hacer la introducción sobre el tema del enfoque situacional de la administración y más o menos a las 8 vamos a presentar las respuestas del parcial número 2, ¿ok? Para que así todos puedan conocer, bueno, las respuestas buenas, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de el enfoque situacional de la administración, que forma parte de la unidad número 5, con teorías con énfasis en el ambiente y en la tecnología, ¿no es cierto? El enfoque situacional, que es en realidad la última de las teorías que vamos a mirar en esta unidad, perdón, en esta materia, ¿no? Se llama enfoque situacional o contingencial, de las contingencias, ¿no? Una contingencia es una situación inesperada, ¿no es cierto? Y el enfoque situacional o contingencial tiene que ver precisamente con las contingencias, ¿no es cierto? Que se producen tanto en la parte interna como en la parte externa de la administración, ¿no? Vamos a hablar un poquito sobre los orígenes, ¿no? Los orígenes de la administración contingencial o situacional. Bueno, la teoría situacional es una teoría que hace énfasis en que no hay absolutamente nada seguro en las organizaciones ni en la teoría administrativa. O sea, todo es relativo y depende de algún factor, que puede ser, en este caso, un factor interno de la organización, producto de su propio desarrollo, ¿no es cierto? Transformaciones internas, cambios de cultura, pero también generalmente son relacionados a factores externos, tanto del microentorno, cambios en los deseos de los clientes, situaciones de los proveedores, la competencia, ¿no es cierto? Entre otros, o factores del macroentorno, que son mucho más alejados, incontrolables por parte de la organización, que estamos hablando de los factores, por ejemplo, de la situación política, cambios de las leyes, crecimientos demográficos, cambios tecnológicos, que son los que más hoy en día están generando transformaciones, ¿no es cierto?, grandes en las organizaciones, etcétera. Entonces, la teoría situacional indica que no hay absolutamente nada seguro en las organizaciones ni en la teoría administrativa y que todo es relativo y depende de un factor, ¿no es cierto? La teoría situacional nació a partir de una serie de investigaciones llevadas a cabo para verificar cuáles son los modelos de estructuras organizacionales más eficientes en determinados tipos de organización o empresas. Este estudio se realizó analizando una variedad de organizaciones y ver realmente cuál era la estructura, el modelo estratégico ideal, ¿no es cierto?,
Los investigadores, de manera muy aislada, buscaron confirmar si las organizaciones eficaces, las eficientes, las que tenían los mejores resultados de determinados tipos de empresas, seguían supuestamente algunas teorías o seguían la teoría clásica, como por ejemplo principios como la división del trabajo, la amplitud de control, la jerarquía de las autoridades, etc. Los resultados fueron sorprendentes y condujeron a una serie de concepciones de que en realidad la organización, la estructura de una organización y su funcionamiento dependen del contacto, las relaciones que existen con el ambiente externo. En otros términos, esto quiere decir que no existe una manera única, la mejor manera, the best way, de organizar, o sea, de dirigir, llevar adelante el proceso administrativo, ¿no? Encontraron con este análisis en una variedad de organizaciones, especialmente en Estados Unidos, y notaron de que las organizaciones de éxito no llevaban una receta, no tenían una receta, y que todo dependía de su relacionamiento, el interfaz, en realidad, los cambios, la postura que llevaba adelante la organización frente a los cambios en la estructura, ¿no? En la estructura externa, en el macro y el microentorno. Esas investigaciones fueron estudios que se realizaron sobre las situaciones, las condiciones, puesto que buscaban comprender y explicar el modo como funcionan las empresas en diferentes condiciones, que varían de acuerdo con el ambiente o el contexto en que la empresa escogió a operar, en sus regiones, en la sociedad. Esto significa que esas condiciones, ¿no? Por eso se llama contingencial, esas condiciones son en realidad dictadas por fuerzas que están fuera de la empresa, es decir, de su ambiente, ¿no es cierto? Tales contingencias, tales situaciones, variantes externas, pueden considerarse oportunidades imperativas o a veces hasta restricciones que influyen en la estructura y los procesos internos de la organización. Entonces, lo que se buscaba confirmar con todos estos estudios era si la aplicación de las teorías que se conocía hasta ese entonces como la teoría clásica o del enfoque clásico, realmente eran los elementos necesarios, ¿no es cierto?, a través ¿cómo se llama?, de la aplicación de los principios, era realmente lo que estaba llevando a el éxito de la organización. Y se encontraron más bien de que todo dependía de cómo la organización enfrentaba los cambios incontrolables, ¿no es cierto?, de su ambiente, ¿no? Uno de los estudios que se realizó, bueno, vieron varios estudios, vamos a ver de manera resumida cada uno de estos. Uno fue realizado en 1962 por un investigador de nombre Alfred Chandler, ¿no es cierto?, quien realizó una de las más serias investigaciones de este modelo sobre los cambios estructurales de las grandes organizaciones, las más importantes en ese entonces, y los relacionó sus investigaciones con la estrategia de negocios que llevaba cada una de ellas. Estudió de manera minuciosa la experiencia de 4 de las empresas norteamericanas más importantes: DuPont, General Motors, Standard Oil y Sears, ¿no es cierto? DuPont era una organización que desarrollaba servicios para casas, ¿no es cierto?, para hacer productos para casas. General Motors era una de las compañías más grandes de fabricación de vehículos, ¿no?, que estaba en ese momento lideraba el mercado de los vehículos. La Standard Oil Company, que se encontraba en Nueva Jersey, era una compañía petrolera gigante. Y finalmente Sears, ¿no es cierto? Sears era una de las tiendas más grandes
de productos para las personas, ¿no? Vestimentas, etcétera, ¿no? Y las comparó comparativamente y examinó comparativamente las mayores corporaciones en ese entonces, ¿no es cierto?, para poder demostrar cómo la estructura de estas organizaciones se adaptó o se adaptaron y ajustaron de manera continua, ¿no es cierto?, frente a su estrategia. La conclusión de Chandler, ¿no es cierto?, la conclusión de Chandler es que en la historia de todas estas empresas, la estructura de sus organizaciones, ¿no es cierto?, se fueron cambiando gradualmente en base también a los cambios de la organización, en base a los cambios, perdón, del medio ambiente, ¿no es cierto? El ambiente en realidad fue el que influyó los cambios estratégicos de la organización y eso a su vez provocó cambios en su estructura para poder enfrentar las oportunidades, ¿no es cierto?, y los desafíos que presentaba el ambiente. La estructura de la organización se refiere precisamente a cómo cómo estaba formada la organización, a la forma organizacional que la empresa escogió para integrar sus recursos, tanto humanos, materiales, mientras que la estrategia, que es la estrategia, corresponde precisamente a la acción, a ese plan global de asignación de recursos para poder atender las demandas de ese ambiente. La conclusión del autor, ¿no es cierto? La conclusión a la cual llegó este autor fue que las grandes organizaciones pasaron por este proceso histórico que comprendió básicamente de 4 fases. Una fase que la llamó de acumulación de recursos, y fíjense que esto tiene mucho que ver inclusive hoy en día de cómo van desarrollándose. Estas fases tienen que ver con el proceso de desarrollo, y en la propuesta de los estudiosos de la teoría situacional, este cambio se produce precisamente por transformaciones y a veces inmanejables o muchas veces inmanejables del medio ambiente. Uno de las 4 fases fue el proceso de acumulación de recursos. Después una etapa en la cual hubo una etapa de racionalización, de uso adecuado de estos recursos, ¿no es cierto? Después fue la tercera etapa se llamaba la continuación del crecimiento, o sea, el desarrollo de la organización, ¿no es cierto?, donde se generaron varias etapas de reorganización general de la empresa, ¿no es cierto?, que posibilitó el aumento de la eficiencia de las ventas, de las compras, de la producción y distribución, ante lo cual disminuyeron los diferentes costos entre las diversas empresas. Y finalmente, la última etapa se llamó la racionalización del uso de los recursos en crecimiento. El énfasis en esa etapa reside en la estrategia de mercado para abarcar nuevas líneas de productos y nuevos mercados, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión de Chandler, y aquí vemos un esquema, ¿no es cierto?, donde se ve los factores, cómo los factores externos, ¿no es cierto?, a la organización van adecuando, o sea, las fuerzas del entorno se llama, las fuerzas del entorno, ¿no? Se van adecuando o van presionando en realidad a la organización internamente, ¿no es cierto?, que tiene su propio sistema, ¿no es cierto?, sistemas de información social, su sistema organizativo, financiero, que hacen a la estructura en realidad. Entonces, fue necesario establecer diversas clases de estructuras organizacionales para enfrentar con eficiencia diferentes estrategias y ambientes, ¿no es cierto? Estas fuerzas provocaron, sometieron a cambios importantes en las organizaciones, ¿no? Esa fue su conclusión, y que obligaron a adecuarse a través de cambios estructurales y estratégicos dentro de la organización. El cambio ambiental en realidad es el factor principal en la selección del tipo de estructura, o sea, la estructura adecuada. Durante el tiempo en que una empresa pertenece a un sector, ¿no es cierto?,
cuyos mercados, fuentes de materia prima, son los sectores externos, ¿no es cierto? Y procesos productivos, por ejemplo, si estos factores mantienen invariables, ¿no es cierto? Son pocas las decisiones empresariales que son necesarias realizar en cuanto a los cambios estructurales. Pero cuando los factores externos, como por ejemplo la tecnología, los mercados, los proveedores, ¿no es cierto?, cambian rápidamente, aparecen defectos en la estructura que se hacen evidentes y requieren cambios en la organización. En resumen, los objetivos o los diversos ambientes, diversos factores del ambiente obligan a que las empresas adopten nuevas estrategias que también exigen diferentes estructuras organizacionales y esas estructuras organizacionales se adecúan, ¿no es cierto? Adecúan sus estrategias, que son las acciones que realizan para enfrentar precisamente los cambios de el medio ambiente, ¿no? Entonces eso fue lo que estudió Chandler, ¿no es cierto? A través de su investigación en las empresas más grandes de Estados Unidos, encontró de que ninguna lleva a cabo una receta, ¿no es cierto? Y que más bien se van adaptando a las exigencias, su estructura y sus estrategias van adaptando a las exigencias de los factores del entorno, del factor externo. Una segunda investigación fue desarrollada por Tom Burns y Starkler, ¿no es cierto?, que son dos sociólogos industriales de Inglaterra, ¿no es cierto?, que investigaron una veintena de empresas inglesas para poder verificar la relación existente entre las prácticas administrativas, o sea, los modelos administrativos, y el ambiente externo de esas empresas. Quedaron altamente impresionados por los diferentes métodos, formas, procedimientos administrativos que encontraron en esa investigación. Y clasificaron, ¿no es cierto? Clasificaron a las empresas investigadas en dos tipos de empresas, ¿no? Dos tipos de sistemas totalmente divergentes de la forma, de la práctica administrativa. Unas las llamaron las empresas mecanicistas, ¿no es cierto? Y las otras las empresas orgánicas, ¿no es cierto? Las empresas mecanicistas presentaron, ¿no es cierto?, diferentes características, ¿no es cierto?, eh, y estas fueron las principales características de los que llamaron empresas que operaban, o sea, empresas mecanicistas que operaban en condiciones altamente o relativamente estables, ¿no? Eran organizaciones que no tenían mucha variabilidad en los factores externos, ¿no es cierto? ¿Y cuáles eran las características que tenían este tipo de empresas mecanicistas que operaban en ambientes relativamente estables? Bueno, su estructura era bastante burocrática, basada principalmente en la aplicación de los principios de división del trabajo en la empresa, ¿no es cierto? Los cargos eran ocupados por especialistas en diferentes tareas con atribuciones bien definidas, ¿no es cierto?, estructuradas, delimitadas. En realidad eran empresas que aplicaban los modelos mecánicos, estáticos, ¿no es cierto?, como la teoría de la administración científica, la teoría clásica de la administración, la teoría burocrática, ¿no es cierto? La centralización de las decisiones eran generalmente tomadas únicamente por la cúpula de la organización, tenían sistemas de control rígidos y poca delegación de poder, ¿no es cierto? O sea, sus estructuras eran de amplitud amplia, ¿no es cierto?, de una estructura administrativa amplia, ¿no es cierto?, muy achatada. Los sistemas de comunicación eran prácticamente verticales, ¿no es cierto?, y las decisiones descendían desde la cúpula hasta los niveles inferiores, ¿no es cierto? Después predominaban estructuras verticales, la interacción era vertical entre su superior y subordinador, ¿no es cierto? Hacían énfasis en las reglas, los procedimientos, en fin, todo eso que hemos visto en la estructura de la administración
o del enfoque clásico. En cambio, las empresas de tipo orgánico, ¿no es cierto? Las empresas de tipo orgánicas que llamaban, ¿no es cierto? Eran empresas más bien que producto de las exigencias en las condiciones ambientales requerían transformación permanente. ¿Cuáles eran las características de estas empresas orgánicas? Bueno, estructura organizacional más bien, en lugar de ser burocrática, más bien flexible y adaptable a los cambios e innovaciones que exigían los mercados externos. Los cargos se modificaban y redefinían continuamente debido precisamente a la interacción con otros individuos que participaban en diferentes áreas, ¿no es cierto? Y que iban adaptándose a los requerimientos del ambiente. La jerarquía de este tipo de organizaciones orgánicas era flexible, ¿no es cierto? Con mucha permeabilidad entre los diferentes niveles jerárquicos, ¿no? En lugar de tener una estructura de tramo de control amplio, más bien las estructuras eran verticales porque había mucha delegación de funciones, ¿no es cierto? Había mayor confiabilidad en las comunicaciones menos reguladas, más bien tendientes más bien a las comunicaciones informales entre las personas. Había una interacción mucho más extensa, intensa en lo horizontal, ¿no es cierto?, que en lo vertical, y énfasis en los principios de las relaciones humanas, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el resumen, ¿no es cierto?, de estos modelos, del sistema mecanicista y sistemas orgánicos, y la comparación entre lo que propuso Stalker y Burns, ¿no es cierto? Concluyeron, por tanto, estos modelos, estas características, que existen en realidad, según la visión de ellos, dos sistemas completamente divergentes en cuanto a cómo encaran los procesos administrativos. Uno denominado mecanicista, que más era apropiado para aquellas empresas que operaban en condiciones estables, ¿no es cierto?, sin ambientes relativamente calmos, y la otra que se llama los sistemas orgánicos, ¿no es cierto?, que a raíz de las exigencias de las condiciones ambientales de transformación, también tenían que ser empresas completamente flexibles, ¿no es cierto? En términos, no existían entonces organizaciones únicas, sino que iban adaptándose, en este caso los sistemas, en los sistemas orgánicos, a las realidades de las condiciones ambientales, ¿no? Y finalmente, la tercera investigación la realizó Emery y Trist, ¿no es cierto? Emery y Trist en 1965, al estudiar la organización desde la perspectiva de un sistema más abierto, las características de relación e interdependencia entre las partes y del todo entre sí y entre este y el ambiente, o sea, entre las organizaciones y el ambiente, se enriquecieron con un nuevo concepto de transacciones entre las partes del sistema y entre el sistema y el medio que lo rodea, o sea, entre las partes de la empresa y el ambiente, ¿no es cierto? Para comprender ampliamente el comportamiento de una organización, indicaron de que era importante considerar cómo esta organización se relacionaba con el ambiente, con el ambiente. Eh, entonces, Emery y Trist trataron de identificar cómo un todo, ¿no es cierto?, el proceso y las reacciones que ocurren en el ambiente para clasificar la naturaleza del ambiente. O sea, cómo se relacionan las organizaciones con su ambiente para clasificar precisamente qué tipo de ambiente, ¿no es cierto? La tarea primaria de la administración de una organización como totalidad consiste precisamente en relacionar el sistema, ¿no es cierto?, total, la organización, con su ambiente externo. Y no solo la regulación de las partes internas, sino, quiere decir, no solo cómo se mueven las partes internas de la organización. Afirmaron que existen 4 clases de tipo de ambiente, 4 clases de contexto ambiental, ¿no es cierto?
y cada una de estas empuja, propicia una determinada estructura y comportamiento de la organización. A cada tipo o contexto ambiental le corresponde, por tanto, un tipo de organización adecuado, pues las organizaciones se van eh, adecuando al contexto, ¿no es cierto? Esto porque existe una interdependencia entre la organización y su entorno, ¿ok? El primer tipo de ambiente se llamó el tipo de ambiente de la competencia perfecta. ¿Y qué es la competencia perfecta para poder entender? La competencia, ¿cómo la definimos la competencia perfecta? Bueno, la competencia perfecta es una representación idealizada. No existe, se dice que no existe una competencia perfecta, pero representa un modelo ideal en la cual los mercados, ¿no es cierto?, de productos y de servicios eh, interactúan recíprocamente con los mercados de oferta y demanda. En realidad, la oferta y la demanda es la que determina el precio en los mercados de competencia perfecta. Seguramente ustedes van a ver esto, quizás ya están viendo esto en economía, ¿no es cierto? La competencia perfecta es un modelo ideal donde tanto compradores como vendedores definen, ¿no es cierto?, entre ellos mismos, por las fuerzas del mercado, el precio. Un mercado de competencia perfecta es aquel en el que existen muchos compradores y muchos vendedores, de forma tal que ningún comprador o vendedor individualmente ejerce una influencia sobre quién decide el precio. Entonces, en este tipo de ambiente, en el tipo de ambiente ideal, ¿no es cierto? Era un ambiente completamente estático, ¿no es cierto? No habían fuerzas externas, ¿no es cierto? Y tranquilo. Corresponde a este tipo de mercado de la competencia perfecta que definen los economistas, donde las organizaciones meramente competitivas venden los productos homogéneos, no hay diferencias, ¿no es cierto? Pero que cada organización es tan pequeña que ella sola no puede influir en el mercado, ¿no es cierto? Las decisiones en este tipo de ambientes tranquilos se basan en decisiones de certidumbre, rutinarias, ¿no es cierto? Dado que las organizaciones están relativamente aisladas de las demás y su adaptación es completamente aleatoria y casual. Estas empresas sobreviven, son pequeñas empresas, ¿no es cierto? Y muy difícil que puedan adaptarse a otro ambiente. Por eso son empresas cómodas. Entre ellas podemos ver, por ejemplo, los pequeños bares, los pequeños depósitos de mercancía, pequeñas empresas artesanales, ¿no es cierto? Son empresas que siempre se mantienen en el mismo lugar y poco cambio, ¿no? El segundo ambiente se llama el ambiente de competencia monopolística. ¿Y qué es el monopolio para que entendamos? El monopolio, a diferencia de la competencia perfecta, eh, eh, es cuando existen en realidad, no es muy frecuente, ¿no es cierto?, que se dé eh, el monopolio porque hay regulaciones, ¿no es cierto?, pues existen este tipo de regulaciones que impiden los monopolios en las sociedades, ¿no es cierto? Y más bien, pero para que podamos entender qué es un monopolio, son aquellos cuando una sola empresa tiene el control total del mercado y por tanto pueden utilizar su capacidad, ¿no es cierto?, de poder definir los precios, ¿no es cierto?, el precio que va a adquirir la demanda del mercado, ¿no? Entonces, el consumidor no define absolutamente nada y es la propia empresa, ¿no? No hay participación de la demanda, ¿no? Entonces, el monopolio si bien es un mercado poco turbulento, ¿no es cierto? El ambiente es previsible, diferenciado, ¿no? Las decisiones se basan en la certidumbre, ¿no es cierto? Evidenciándose la necesidad a veces de algún tipo de riesgo debido a la diferenciación. La adaptación exige cierto conocimiento del entorno de parte de las empresas eh, del ambiente tipo 2, ¿ya?
Nos vamos a quedar aquí porque nos toca ver lo de la, ¿cómo se llama? Del examen, ¿no es cierto? Así que vamos a parar acá para continuar la próxima clase. Ahorita voy a compartir con ustedes el, el código para que puedan ir colocando su asistencia, ¿de acuerdo? Aquí está el código. Y lo voy a colocar en el chat para que lo puedan colocar su asistencia. Y seguidamente nos vamos a ir, ya está en el chat, nos vamos a ir al... no me escucharon toda la clase, ¿no? Ay, no me digan que lo mantuve en silencio. Y nadie me escribió siquiera. Sí se escuchó, Liz. Ah, ¿se escuchó? Ah, ya pensé que se había Sí, cortado. Ok, no se preocupe, se escuchó clarín. ok, bueno, listo. Acabo Sí. de darles opción entonces para que puedan ver su esto. Entonces vamos a mirar ahorita alguna pregunta sobre el tema. ¿Nada? Bueno, seguiremos la próxima clase. Nos vemos el día miércoles. ¿De acuerdo? Ya tienen su práctico y control, ¿no es cierto? Ya se han mirado, ¿no? Han ingresado al aula virtual. ¿Alguna pregunta sobre eso? No. Ok. Han estado callados hoy día. Ok, chicos, nos vemos el día miércoles. Chau, chau.